Aquí tengo esta pequeña muestra que la hice con 15 puntos y 60 vueltas en cada doblez que tengo aquí. Es muy corto el espacio de puntos. Aquí está, usted le puede dar 5 vueltas menos. Yo le estaba dando 60 vueltas para hacer el doblez. Está muy bonito, es solamente punto derecho por los dos lados, por eso tiene esta vista tan bonita. Aquí está, aquí lo tiene. Voy a usar este estambre. Aquí está, esta es la línea del estambre. Es la misma, solamente que este es diferente a todos los que he usado. Aquí está. Vamos a ver, es número 5. Es un poquito más grueso. 5 onzas. Son 141 gramos. 143 yardas. Son 131 metros. Es 100% poliéster. Esto lo voy a tejer con las agujas número 11. Las dos agujas, acá tengo la otra. Ok, número 11, 8 milímetros de dos puntas, porque son 15 puntos los que voy a tejer todo el tejido, y como son pocos puntos es fácil hacerlo en estas agujas. Usted lo puede hacer con agujas regulares si gusta, y unos marcadores para ir marcando los dobles de la puntada. Aquí está, es todo. Ok, empiezo para montar los 15 puntos. La punta la pongo para este lado. Aquí estoy. Este es el que va para la madeja de hilo. Van a ser 15 puntos. Tomo el hilo, la punta. Aquí está por debajo la aguja. Arriba. Tomo el mismo hilo, la punta, y lo saco por el lazo que tengo en el dedo, lo suelto y lo ajusto. Ahí tengo el primer punto. El mismo hilo lo tomo por abajo, el segundo hilo por abajo y lo saco por el lazo. 1 por abajo, 2 por abajo y 3 por el lazo. Ahí está, 1, 2 y 3. Así vamos a hacer los 15 puntos. Ok, ya teniendo los 15 puntos, aquí están. Vamos a hacer un punto siempre. Cualquier lado del tejido va a ser el mismo. Haga de cuenta que estos son los puntos que acaba de poner. Ahí está. Aquí voy a empezar el primer punto. Ignore todo lo que tengo acá. Vamos a empezar el primer punto a tejerlo de la aguja, y como terminó de montar sus puntos, vamos a tomar el primer punto derecho. Si usted lo teje de otra manera, no hay problema, usted téjalo como usted sepa hacer el punto derecho. Punto derecho. Todos los puntos van a ser los 15 puntos van a ser derecho. Esta es la primera vuelta. No se preocupe, no es nada difícil. Esto es para las personas que no tienen mucha práctica y les gusta tejer en agujas, están aprendiendo, y es perfecto esto. El siguiente punto, así vamos a terminar los 15 puntos. Ahí están los 15 puntos. La primera vuelta. Vamos a hacer la segunda.
empiezo el primer punto derecho, derecho, punto derecho, todos van a ser punto derecho. En cualquier lado va a ser punto derecho, todo el tejido. Así es de que es como le digo, es fácil. Aquí vamos a hacer 30 vueltas. Tenemos 15 puntos, vamos a hacer el doble de puntos en vueltas para hacer un rectángulo. Aquí llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 con las que están en la aguja. Quizás vamos a hacer más de 30 vueltas porque quiero un rectángulo bien marcado. Ahí vamos a seguir. Cada vuelta la vamos a hacer punto derecho, sin ninguna preocupación de estar contando puntos. Solamente las vueltas las vamos a contar. Así es de que vamos a tejer. Aquí está. Tuve que hacer 60 vueltas para poder lograr el tamaño. Como es un rectángulo demasiado grande, aquí marqué la vuelta número 60. Está abajo de la aguja la número 60. Aquí está el hilo. Para atrás lo pongo y tomo la punta. Quiero dejar este lado, la punta para abajo, y tomo el tejido y pongo estos dos puntos de la primera vuelta. Los voy a tomar por arriba. Ahí está. Los dos puntos. No, son dos hilos. Dos. Ahí está. Ahora vamos a tejer igual la vuelta. Aquí está el hilo que pusimos para atrás. Vamos a tejer los dos hilos que tomamos de la orilla del tejido con el punto que corresponde para tejerlo. El punto el primero de los 15 puntos lo tejemos. Ahí está. Vamos a continuar igual, vamos a hacer 60 vueltas de nuevo. 60 vueltas. Aquí ya tenemos marcada la anterior a esta. Con esta vamos a contar la primera ya, con la que está en la aguja. Así vamos a seguir hasta tener las 60 vueltas. Punto derecho los dos lados, los 15 puntos. Porque aquí este primer punto se tejió igual solamente con los dos hilos que se tomaron de la esquina del tejido. Es todo, lo demás sigue igual, son 15 puntos normales. Vamos a seguir 60 vueltas. Es rápido porque son 15 puntos solamente que se están haciendo. Perfecto. Ok, a este lado hicimos el doblez. Aquí está el primero. Aquí marcamos el espacio donde tomamos el punto en la otra orilla. Aquí tengo 60 vueltas. Estoy contando la de la aguja también. Vamos a tener que doblar. Si ya hicimos
Si ya está así este doblez, el que sigue lo vamos a doblar así en esta forma. Así quedaría. El hilo está, lo voy a poner para atrás el hilo. Ahí está. Y voy a tomar y voy a levantar los dos puntos de aquí. Es la misma línea donde tomamos los primeros. Ahí está. Aquí los voy a tomar con la aguja, el hilo para atrás, y los tomo por atrás. Ahí está. Ahora este marcador lo quito de aquí y lo voy a poner aquí. Está. Este punto lo vamos a levantar en el otro doblez que demos. En esta forma lo tomamos, el seguro estaba abajo y lo tomamos arriba, porque si se recuerdan estaba el seguro abajo del punto de la aguja en el primer doblez que hicimos. Ahora lo voy a hacer en el marcador, en el punto de la aguja, porque aquí vamos a levantarlo el tercer doblez. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer doblez. Tomamos los dos puntos que levantamos. Aquí están. Tomamos el primer punto de los 15 y hacemos el punto derecho. Estamos levantando dos lazos del doblez, porque si tomamos uno va a quedar muy abierto el punto, que por el peso del doblez. Ahí está. Vamos a continuar aquí. Vamos a hacer las 60 vueltas. Ahora también les quiero decir que eran creo que sí les mencioné que eran las 60 vueltas, pero con los puntos en la aguja eran las 60 vueltas, porque yo necesitaba que estuviera la punta del estambre, que estuviera a este lado, para poder tener la forma de cómo empezar a tomar los lazos del doblez. Ok, aquí está. Aquí está, mire qué precioso se ve. Vamos a seguir con las 60 vueltas para hacer el siguiente doblez. Es todo muy sencillo, muy fácil. Aquí está. En este punto vamos a tomar el siguiente doblez, dos lazos. Ok. Lo vamos a tomar, lo vamos a doblar para que quede así como este, que quedó para abajo, y este para arriba. Así vamos a seguir 60 vueltas, 15 puntos derecho, punto derecho. Ok, aquí llegué a los 60, las 60 vueltas. Aquí este es el primero, el segundo, y aquí estoy doblando para atrás el tejido para continuar. Aquí tengo mi marcador, el hilo está para atrás, tomo los dos puntos, ahí está,
Quito el marcador. Y voy a poner el marcador de nuevo en la línea que estamos tomando aquí mismo. En esta misma línea que estamos tomando lo vamos a tomar después acá. Ahí está. Y voy a tomar la aguja para seguir. Y todo se va a hacer igual. Aquí está. Vamos a hacer los dos puntos, los vamos a tejer con el primer punto de los 15. Ahí están los 3 puntos y vamos a continuar haciendo el mismo tejido. Los 60 puntos. Las 60 vueltas. Ahí está. Este es aquí donde está el marcador. Aquí vamos a venir a tomar el siguiente doblez. Hacemos los 60 vueltas. Aquí está. Así va a irse doblando los puntos. Es muy corto el espacio para que aprecie hasta que ya esté terminada, para que aprecie cómo esto va a ir al momento que se va a usar. Se va a abrir esto, queda muy bonito. Ok, voy a avanzar así. Usted va doblando. Si este está doblado para esta parte, este para atrás, este para atrás, para tomarlo allá. Entonces vamos a continuar así, haciendo los dobles. Aquí tengo el tejido. Se lo puse a mi maniquí por la parte de atrás. Aquí la tengo muy varaneada. Ok, esta es una vuelta, 2, 3 y 4 en esta parte de aquí, de aquí de la esquina. Así es de que ahí voy dando la vuelta. Es mucho trabajo para estar dándole todo lo largo que se necesita, pero esta es la idea del tejido. Usted le puede dar, si yo tengo aquí 15 vueltas, se fija cómo se extiende y se mira que las 15 vueltas es muy corto. Le puede dar 12 puntos, o el estambre es un poco grueso el que yo estoy usando, pero si usted le pone 10 vueltas, 10 puntos con este estambre, se miraría también muy bien. Esto queda, si se fija, está un poco ancho, pero ya es haga la muestra y usted mira el tamaño que le gusta. Esto es algo muy sencillo, muy práctico, muy rápido también para hacerlo. Aquí está. Ok, hasta aquí voy a llegar con mi tejido. Les voy a dejar la muestra solamente porque es bastante tiempo que me lleva para terminarlo, lo largo que se necesita. Ya les puse la forma en que cae el tejido y cómo se abre, que queda muy bonito este tejido. Yo les recomiendo que pongan, para ir figurando cómo va doblando el tejido, esta es el inicio del tejido. Aquí estaba la punta donde empezamos y este fue el primer doblez. Póngalo
arriba el primer doblez para ir figurando cómo va a ir doblando. Arriba el primero, aquí tiene 2, 3, 4 y 5 dobleces tengo aquí. Si usted se fija, aquí tengo 2, es este y este iguales, y tengo 3 para abajo, 1, 2 y 3. Usted ya figura, el otro va a quedar para abajo, lo va a terminar las vueltas que le vaya a dar y lo dobla para abajo, que viene siendo como este, el que sigue allá, porque ya hicimos, vamos a hacer uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y vamos a seguir con el de arriba. Por eso le recomiendo que ponga el primer doblez en esta forma para empezar a figurar los siguientes dobleces. Esto se ve muy bonito. Cualquier estambre que usted le ponga, delgado o grueso, nada más póngale el ancho que le gusta, y está muy bonito. A mí me encanta. Le voy a dar la medida que tiene de ancho para que usted se base, porque puede ser otro estambre más delgado. Aquí tiene. Ok, este mide 5 pulgadas y media el ancho. Aquí lo tiene, que son 14 centímetros. Aquí está. Ahora, si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 dobleces, usted le puede dar en total 12 o 14 dobleces. Usted se lo va a medir y va a ver el tamaño. Aquí lo tiene. Espero que le guste, que lo teja. Si no es para este año, ya ahí usted lo tiene, la muestra para el próximo año, cuando ponen cuando termina el invierno, ponen mucho estambre en especial. Usted ya tiene en mente lo que va a hacer, escoge su estambre y lo va haciendo despacio para el próximo invierno. Aquí lo tiene, o todavía alcanza a hacerlo. Espero que lo disfrute, que lo haga, y aquí estoy. Cualquier duda, con toda confianza, con todo gusto. Un abrazo, gracias por todo. Hasta el próximo video, gracias.